vamos a retomar la exposición sobre las teorías modernas acerca del origen de la filosofía, y especialmente me voy a ocupar de mostrarles sintéticamente qué dicen aquellas tesis que vinculan a la filosofía con la religión. No hacía mucho que se habían publicado las obras de Barnett y Gompertz, cuando Francis MacDonald Comfort publica su obra De la religión a la filosofía, que venía a poner en tela de juicio todos los acertos de la teoría del paso del mito al logos, tal como lo formularon los positivistas. Su crítica se dirige rápidamente al núcleo de la teoría, aquella libertad que posibilitó que el genio griego se encontrara con la naturaleza sin estar atado a un sistema de dogmas. Dice Comfort que una afirmación como la de Tales de Mileto, que dice que la naturaleza de todo es el agua, no puede surgir de un mero encuentro de la razón libre con la realidad. En esta afirmación se encuentra asimilada la representación de origen religioso de physis, que el autor vincula específicamente con aquello que crece y con la vida, esto explícitamente en contra de lo que decía Barnett acerca de la palabra physis. Él lo había entendido como un sustrato material, y de acuerdo a su propio modo de ver la ciencia, este sustrato de material se asimilaba más bien a lo inorgánico y no a lo vivo, y por supuesto no lo vinculaba con ninguna forma de pensamiento religioso. La otra afirmación de Tales es un poco más evidente: todo está lleno de dioses. Indudablemente aquí Tales había asimilado otra idea religiosa, que es la idea de Dios, Theos. Y de aquella otra noticia aristotélica que dice que Tales afirmaba que el imán tiene alma porque mueve al hierro, de ahí deducimos que también está presente una idea de origen religioso, que es la idea de alma, sujet. En definitiva, vemos que todas estas afirmaciones estaban muy lejos de provenir de un encuentro libre de la razón con la naturaleza. Más bien vemos aquí jugar un rol importantísimo concepciones de origen religioso. Y si dejamos a Tales para ir a ver lo que dice Anaximandro, nos vamos a encontrar que hay otra representación religiosa fundamental que juega un papel importantísimo, que es el de Moira. Si bien al término Moira se lo suele asociar con el destino humano, y sobre todo el destino más propio del hombre, que es la muerte, Comfort observa que la Moira también está por sobre los dioses y se cierne sobre ellos de manera necesaria, por lo que no puede significar un mero destino humano. En el principio tenía que ver con una significación de origen espacial. Era un lote de tierra, pero no cualquier lote de tierra, sino uno asociado a un alto dignatario. Por lo tanto, hay una asociación directa entre la posesión de este tipo de lotes de tierra y el honor debido a quien lo posee. La Moira viene a fundar el orden social al asignarle a cada cual lo que le corresponde, y este lote, una vez asignado, es inviolable, al menos desde un punto de vista ético y legal. Esta representación del orden moral del mundo preside la concepción del proceso por el que se conformó el mundo según Anaximandro. Él escribió sobre una naturaleza ilimitada que después de una serie de movimientos se separó en formas elementales opuestas. Cada una de estas formas lucha con la opuesta para invadir el espacio de la otra de manera constante. En este contexto es que señala Anaximandro que mueren las cosas en aquellas otras de las que nacieron, tal como ha sido ordenado, pues una a otra se pagan reparación y castigo por su injusticia según el orden del tiempo. Esta es la traducción propuesta por Comfort. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ver el fragmento en detalle más adelante, pero ahora reparemos en lo que dice el helenísta inglés. Él observa que aquellas cosas, las cosas conformadas por los opuestos que surgieron de lo ilimitado, están sentenciadas, podríamos decir, a morir en aquellas cosas de las que nacen, y con ello se pagan reparación y castigo por su injusticia. Es decir, que las fuerzas que presiden este orden cósmico que regula la relación entre los elementos es un orden de tipo legal, aunque aquí la justicia se administra de manera automática, porque no hace falta más que pase el tiempo
para que esto suceda como debe suceder. El tiempo pone las cosas donde tienen que estar. Y así es como se concibe que cada uno de estos elementos tiene una suerte de moira o de lote asignado y una dignidad correspondiente que no puede sobrepasar sin que se ejecute un castigo sobre él. Así es como el cosmos de Anaximandro es el resultado de la ordenación del mundo en lotes o dominios y viene a ser un orden de tipo moral. En definitiva, detrás de los desarrollos racionales de los primeros pensadores griegos se encuentra operando un conjunto de concepciones religiosas que, lejos de estar bajo el control de una casta religiosa, se aprenden, dice literalmente Cornford, en las rodillas de las madres. Son representaciones colectivas anteriores incluso a la religión misma. Y probablemente sea este el punto más atacable de la interpretación de Cornford, porque de este cúmulo de conceptos prefilosóficos e incluso prerreligiosos no puede ofrecer pruebas documentales. Así, su teoría no pasa de ser una mera reconstrucción hipotética, y a menudo, a pesar de su gran erudición, distorsiona las fuentes para que se acomoden a esta hipótesis que él ofrece. No obstante, y a pesar de que, como digo, su interpretación tenía puntos flacos, la orientación que le imprimió a los estudios sobre el origen de la filosofía no dejó de tener un alto impacto, y muchos investigadores se volcaron a descubrir todas las relaciones que podían entre la religión y la filosofía. Es así como en 1932 Werner Jaeger, un gran helenista alemán, pronuncia sus conferencias Gifford sobre teología natural. Él posteriormente reunió estas lecciones en un tomo que llamó La teología de los primeros filósofos griegos. Ya vimos algo de lo que decía Jaeger en el video pasado. Quisiera ahora hacer una aclaración más a este texto para que tengamos una idea precisa de lo que expresa Jaeger cuando él habla de teología. Se refiere a todo tipo de especulación que tenga vínculo con lo divino, y allí entran para él desde la teogonía de Hesíodo hasta la teología cristiana del medioevo, a las que Jaeger pretende enlazar en una misma línea histórica de desarrollo. Jaeger considera que ya en Hesíodo vemos la pretensión de narrar una verdad ordenada sobre los dioses y el universo, que difiere de las explicaciones ambiguas y contradictorias que encuentra en los mitos. El principio vinculante de dicho orden lo encuentra Hesíodo en una genealogía. Muestra cómo cada uno de los seres divinos se encuentra vinculado a los demás en virtud de que pertenecen a una misma generación de seres. Todos los dioses han tenido un nacimiento, y esto los vincula con un origen que no puede remontarse más atrás que Haos, la Tierra y Eros. Y hasta de estos tres principios se dice que tienen un origen. Hesíodo dice de Haos genet, utiliza el verbo gignomai, que tiene como uno de sus significados surgir o nacer. Según esto entonces, del mismo principio se dice que ha llegado a ser, que nació y no que existió desde siempre. Pues bien, cuando Tales de Mileto dice que el principio de todas las cosas es el agua, o cuando Anaxímenes dice que es el aire, aunque se están refiriendo a elementos no míticos, sino a partes del mundo de la percepción sensible, lo hacen vinculando al todo con un elemento de manera genética, como lo hace Hesíodo. Y si bien hay dudas acerca de si estos pensadores utilizaron o no utilizaron la palabra principio, Jaeger afirma que sí hay una cierta seguridad de que Anaximandro la haya utilizado, y la utilizó para referirse a aquel principio de todas las cosas que es lo infinito. Este principio es una naturaleza infinita a partir de lo que se genera todo. Principio en griego es arge y tiene la connotación de origen, mientras que physis, naturaleza, es un sustantivo abstracto que indica el acto de crecer. Lo vincula Jaeger explícitamente con el verbo phynei, y también dice que es sinónimo de génesis, es decir, tanto el concepto de arge como el de physis remiten al modelo de vínculo genético presente en las teogonías anteriores a la filosofía. Y si consideramos otras citas importantes como aquella en la que Anaximandro caracteriza a este principio como lo divino, y además le otorga los epítetos de inmortal e indestructible a Tánatos y a Nóletros,
Ya no podemos permanecer ciegos, dice Jäger, a la significación religiosa de este pensamiento. Pero no solo esto. Aquí Jäger cree ver el primer testimonio escrito del modo propio en que estos primeros pensadores griegos asimilaron la idea de lo divino. Le dieron a lo divino carácter predicativo. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros pensadores griegos no se arrojaban directamente a pensar sobre lo divino, sino que primero pensaban sobre un principio de las cosas. Acá vemos también el segundo momento en el que un pensador como Anaximandro le atribuye a ese principio predicados como el de Atánatos y Anóletros, dado que este principio es la fuente de donde continuamente se nutren los contrarios, y como domina un proceso que es eterno, tiene que ser él mismo un elemento inmortal y un elemento indestructible. Es decir, estos atributos se infieren a partir de las características del principio. Ahora bien, estos atributos en la épica y en las teogonías anteriores a la filosofía solamente correspondían a los dioses. Solo a partir de estos predicados se puede el pensador animar a decir que este principio es lo divino. El sentido predicativo de lo divino vendría a ser la contribución más propia de estos primeros pensadores al desarrollo de una teología natural. Por esto es que también llega a afirmar que la teología de los primeros filósofos los presenta como una parte no menos importante de la historia de la religión griega que de la historia de la filosofía. Esta suerte de superposición disciplinar a la hora de estudiar los primeros filósofos griegos viene a revelarnos uno de los límites de esta interpretación. Jäger realizó un conjunto de observaciones muy precisas acerca del origen de la filosofía que vinieron a dar un importante matiz a la versión positivista, sin caer en algunas de las exageraciones y de las imprecisiones de Cornford. Sin embargo, el carácter predicativo de lo divino como forma particular en la que los primeros pensadores griegos captaron o experimentaron lo divino no parece alcanzar para este tipo de interpretación como para distinguir un desarrollo religioso de un desarrollo filosófico y por lo tanto tampoco ayuda a explicar, al menos de manera suficiente, cómo es que inició la filosofía. Más bien vemos la intención de borrar los límites del discurso religioso y del filosófico y de este modo nos vemos impedidos de ver de manera adecuada las marcas históricas que permitirían mostrar hasta dónde llega uno y cuándo comienza el otro. En general, el esquema explicativo de estas tesis que remarcan la relación entre la religión y la filosofía no abandona del todo algunos rasgos del esquema positivista, dado que en el inicio tenemos un conjunto de representaciones irracionales y al finalizar el proceso tenemos ciertas versiones del pensamiento racional, y ambas teorías ubican las fuentes de manera semejante. De un lado tenemos las cosmogonías y las teogonías de carácter mítico, y del lado del pensamiento racional tenemos las cosmologías y la teología natural incipiente. La gran diferencia con el esquema positivista es que estas otras teorías conciben un paso que es gradual y que nunca se completa del todo. Este movimiento viene jalonado por un par de procesos que podríamos llamar el primero, de conservación, porque es un proceso de asimilación de representaciones míticas por parte del pensamiento racional que están haciendo, y el segundo proceso que es una suerte de innovación, porque consiste en una despersonalización de lo divino. La idea de Dios abandona el fuerte carácter personal que tenía en la épica homérica o en la teogonía hesiódica. En cualquier caso, estos procesos nunca concluyen y el pensamiento racional además no abandona el interés por lo divino, y así tampoco se puede desvincular del todo de algunas representaciones irracionales.